saludo amigos y buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega del espacio semanal donde les ofrecemos la actualidad más reciente de la Iglesia toledana en los últimos 7 días. Bienvenidos a Crónica de la Iglesia. Estamos, como saben, viviendo unas jornadas cargadas de emoción y de comunión. En próximas fechas daremos las gracias a un arzobispo, daremos la bienvenida a otro. En medio de todo este revuelo de preparativos, hemos seleccionado una serie de contenidos diocesanos, algunos hasta eclesiales, que tal vez puedan ser de su interés. Esperamos, como siempre, que todo sea de su agrado. Pasen y vean. El Santuario del Cristo de la Veracruz, en Urda, acogió a los más de 300 jóvenes que durante el pasado fin de semana tomaron parte en la peregrinación, como lo vienen haciendo desde hace más de 15 años, para poder reflexionar y acompañar en ese camino de cruz al mismo Jesús. Don Braulio presidió la misa conclusiva del domingo y la Delegación de Adolescencia y Juventud, el SEPAJU, aprovechó la ocasión para agradecer al prelado el esfuerzo, la dedicación y el acompañamiento que los jóvenes han vivido en estos últimos casi 11 años. Gracias, don Braulio, por su acompañamiento durante estos años a los jóvenes de esta archidiócesis, por compartir con nosotros peregrinaciones, actividades y haber hecho de pastor de esta iglesia y comunidad diocesana. Ahora queremos hacerle entrega de este obsequio para que usted nos tenga siempre presente, pero lo más importante es que se acuerde usted de esta archidiócesis y especialmente de los jóvenes en sus oraciones. Así comenzaba la celebración de la Santa Misa este domingo en la parroquia San Juan Bautista de Urda. Palabras de afecto y agradecimiento que los jóvenes de la Archidiócesis de Toledo dirigían a don Braulio Rodríguez Plaza. Tras la entrega de una mitra con el logo del SEPAJU, comenzaba la celebración en la que el actual administrador apostólico de la diócesis indicaba que participar de una peregrinación diocesana es una experiencia fuerte de iglesia. Es una experiencia de iglesia, una experiencia de los que siguen a Jesús, fuera de la realidad que estáis viviendo cada semana y que os viene bien, aunque hombre, pues no habéis tenido el confort de vuestras casitas y la mamaíta que os cuidaba bien, o el papá, sino que habéis tenido que afrontar algunos retos. A la luz del Evangelio, don Braulio Rodríguez explicó que Jesucristo quiere establecer con nosotros la nueva alianza para que seamos la sal y la luz que el mundo necesita. Vosotros sois de la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Conmigo, sin mí, no sois nada. Nada. Sin Cristo no somos nada. Empezando por mí. Y este sí que merece la pena. Reflejado en el Santo Cristo de Urda, en esa imagen que nos recuerda a este Señor Jesucristo que está en medio de nosotros como el que sirve y como el que ama. Finalizó su homilía pidiendo a los más jóvenes que se tomen en serio su vocación y sean sal y sabiduría para otros jóvenes. La jornada diocesana de Monaguillos que se celebró el pasado sábado 8 de marzo es siempre una jornada de fiesta, oración y convivencia con el 1,5 centenar largo de niños y niñas de toda la archidiócesis que ayudan como monaguillos en sus parroquias. Los niños vinieron acompañados por sus párrocos al seminario menor y allí participaron de un día de actividades y oración con los seminaristas y con sus formadores. También acudió don Braulio y también se le agradeció su entrega por el fomento de las vocaciones sacerdotales. El Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva en Toledo acogía este sábado la jornada diocesana de monaguillos. Venimos de la parroquia de Miguel Esteban con un grupo de monaguillos a participar en la jornada que el Seminario Menor organiza cada año para que ellos puedan acercarse un poco al Señor, ¿verdad? Y disfrutar con este encuentro de Cristo. Nos juntaremos, del grupo 1, muy bien, nos juntaremos varias parroquias de la diócesis pues a disfrutar de este día que con tanto cariño y tanta dedicación pues prepara nuestro seminario para así llegar al corazón de los más pequeños. Muchas gracias y a disfrutar de este día. Don Braulio Rodríguez Plaza recibió el carnet del monaguillo número 1 como agradecimiento a su labor y cercanía a lo largo de su pontificado. De esos 25 años de convivencia de monaguillos,
10 años y medio los hemos vivido con don Braulio, nuestro señor arzobispo, que ahora, dentro de pocos días, se va a despedir de la diócesis, una vez que el Santo Padre ha aceptado su renuncia por cuestión de edad. Le damos las gracias a don Braulio por la cercanía que siempre ha mostrado con los monaguillos, no solamente cuando ha venido aquí al seminario, en las convivencias, sino también en las parroquias. El actual administrador apostólico de Toledo recordó por qué decidió ser monaguillo y destacó la importancia de su función al servicio del altar. Por último, reconoció que había sido muy bueno conocerles y les pidió que se acordasen también de él. En junio me acordaré de vosotros, pero vosotros acordaros de mí. Yo he tenido siempre reuniones de monaguillos en las 4 diócesis donde he estado. Incluso cuando era más joven jugaba al fútbol, pero ya como he dicho que el fútbol es un rollo, pues ahora ya no juego, porque tampoco puedo mucho. 170 monaguillos de 53 parroquias diferentes participaron en esta jornada diocesana que finalizó a las 5 de la tarde. La Basílica del Prado, en Talavera de la Reina, acogió la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo, que estuvo presidida por don Braulio y que acogió a cientos de fieles que acudieron a este santuario mariano para participar de la Eucaristía y algunos mayores del sacramento de la unción de enfermos, que también se administró. El lema elegido por la Conferencia Episcopal para la jornada de este año es «Acompañar en la soledad», y nos pone en el contexto de los más de 2 millones de mayores de nuestro país, muchos de los cuales sufren de soledad. Curar y cuidar es la actitud que tenemos que tener todos los cristianos frente al dolor y la enfermedad. Así ha comenzado don Braulio Rodríguez Plaza su homilía en esta Jornada Mundial del Enfermo. En sus palabras ha insistido en la misión de los cristianos, que hemos de ser luz para la oscuridad y esperanza para el desconsuelo, siendo testigos del dolor y la enfermedad, pues solo quien lo ha conocido puede ser consuelo para el otro. Solo quien vive en primera persona esta experiencia del dolor sabrá ser consuelo para los demás. Las formas graves de sufrimiento son muy variadas. Enfermedades incurables, crónicas, patologías psíquicas, las que necesitan rehabilitación, los cuidados paliativos, a ver si crecen, porque, hermanos, la eutanasia no sirve, no es buena solución. La Basílica de Nuestra Señora del Prado ha acogido la celebración de la Santa Misa, donde se ha impartido el sacramento de la unción de enfermos. Don Braulio ha recordado a todos los presentes que en la experiencia límite de la enfermedad es donde Jesús está más cerca y ha instado a no dejarnos llevar por soluciones simples como la eutanasia o el suicidio asistido. Es importante que entre todos encontremos un problema al dolor que no sea simplemente conducirnos a la eutanasia. No, ni tampoco al suicidio asistido. Sois y vivís para siempre, aunque esta forma de vida, que es hermosa y grande, se transforme en otra más grande. Y hay que decirlo, ¿por qué no? Si nos hace más humanos y más dispuestos a vivir la vida con más garbo, con más alegría y con más fuerza. Ante todos los presentes, el prelado ha reconocido su alegría por estar de nuevo en Talavera de la Reina, ciudad que volverá a visitar este domingo para impartir el sacramento de la confirmación a los jóvenes del Centro Madre de la Esperanza. Este viernes comienza el Encuentro Nacional de Laicos, una cita que, aunque nos haya pasado un poco inadvertida, quiere ser un punto de inflexión en la dinamización del laicado en nuestro país. Una treintena de representantes de la archidiócesis participan en este congreso y aspiran a ser, sin duda, los responsables de dinamizar nuestro laicado diocesano. Bajo el lema Pueblo de Dios en salida, este encuentro impulsará la conversión misionera para anunciar el Evangelio sin dejar de acompañar a la gente en sus anhelos.
23 laicos, una laica consagrada y 4 sacerdotes de la archidiócesis son enviados por la Iglesia de Toledo para participar en el Congreso Nacional de Laicos que se celebrará del 14 al 16 de febrero. En total, 28 congresistas que representan las diferentes realidades eclesiales presentes en nuestra diócesis. Concebimos a estos representantes como enviados. De hecho, en una de las reuniones preparatorias que hemos tenido, tuvimos un pequeño acto de envío, porque de alguna manera vamos a ser el puente entre la Archidiócesis de Toledo y el Congreso de Laicos y al revés, ¿no? Nos tocará a nosotros traer lo que allí se nos presente para tratar de potenciar la vocación y misión de los fieles laicos en nuestra archidiócesis. Durante el desarrollo de este Congreso Nacional también se presentarán algunos de los proyectos que se están desarrollando en la archidiócesis, entre los que se encuentran Rompe tu silencio, el Grupo de Mujeres Santa Teresa, el Grupo Polis, Taller de Nazaret, Escuelas de Familias, Aventura Frassati y Libres para educar a nuestros hijos. Este congreso, que tiene como objetivo dinamizar el laicado en nuestro país, comenzó con una primera fase preparatoria, con un encuentro diocesano de laicos que se celebró el pasado mes de mayo en el Seminario Mayor de Toledo y que contó con la intervención del profesor de periodismo, José Francisco Serrano Oceja. Se concretó esta idea, ¿no?, de articular un proceso con 3 grandes fases, una fase precongresual en la cual todos los que hemos querido implicarnos hemos podido responder a un documento cuestionario y plantear propuestas. Estamos hablando de más de 37.000 personas de toda España, 2.485 grupos de trabajo. Una fase congresual en sí mismo, que van a ser precisamente estos días en los que se celebra el Congreso, y lo más importante, una fase postcongresual. Todo este proceso no va a culminar en este mes de febrero, sino que realmente ahí es donde empieza el auténtico camino. El Congreso Nacional de Laicos Pueblo de Dios en Salida, que se celebrará en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid, comenzará este viernes 14 de febrero a las 6 de la tarde con la sesión inaugural a cargo del cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Más de 2.000 personas de parroquias, movimientos, asociaciones y congregaciones que trabajan en el ámbito de las diócesis de toda España participarán en este encuentro, acompañados por 70 obispos. El objetivo del Congreso es dinamizar el laicado en España partiendo del protagonismo y la participación de los propios laicos. Integrantes, participantes y coordinadores de la Adoración Eucarística Perpetua celebraron con gozo el 15º aniversario de la instauración en la ciudad de Toledo de esta capilla dedicada a la adoración de Cristo Eucaristía. La misa de aniversario se celebró en el Santuario de los Sagrados Corazones y estuvo presidida por el incombustible don Ángel Rubio. Posteriormente salieron en procesión con el Santísimo por el itinerario habitual para acabar en la capilla arzobispal y entronizar de nuevo a Jesús sacramentado. Se cumple el 15º aniversario de la Adoración Eucarística Perpetua en Toledo. El Santuario de los Sagrados Corazones ha acogido la Santa Misa de Acción de Gracias. El mundo necesita el testimonio de vuestra fe. Necesita ciertamente de Dios. Sigamos el consejo del Papa Benedicto y no guardemos para nosotros la alegría y la fe y el privilegio de ser adoradores. No tengamos reparo en manifestar la gracia que hemos recibido de ser adoradores, pues ser adorador es lo máximo. No hay nada comparable. No hay un apostolado o grupo que supere tan alta distinción y bendición. Tratemos cada día, primero mediante la oración y después mediante el testimonio y la invitación, de atraer nuevos adoradores y almas para el Señor. El obispo emérito de Segovia presidió la celebración. Don Ángel Rubio aseguró que recordar es hacer pasar por el corazón lo que ya estuvo una vez allí. Solo conociendo el pasado, se dice, podemos entender el presente. Solo desde el recuerdo se puede forjar sin peligro de desviaciones el futuro. Por eso, de vez en cuando, 15 años han pasado, hay que mirar hacia atrás. Es condición para seguir hacia adelante con tesón y coherencia. Y solo quien tiene raíces profundas, aunque sean, no es poco, 15 años, puede crecer vigorosamente.
Tras la celebración de la Santa Misa, fieles y sacerdotes se dirigieron en procesión hasta la Capilla de la Inmaculada, donde fue entronizado el Santísimo para la adoración eucarística perpetua. Como cada año, el Instituto de Ciencia Religiosa Santa María de Toledo nos invita a participar del curso de formación complementaria, que son unas sesiones que a lo largo de distintos meses van ayudando a los distintos agentes pastorales, agentes de evangelización, profesores, alumnos del propio Instituto de Ciencias Religiosas, pues a formarse en algunos temas de especial actualidad pastoral. Este año eligieron como tema la familia, patrimonio de humanidad. Y como todos los años han invitado a primeros espadas de este tema, del familiarismo, de la pastoral familiar, de las distintas urgencias que tiene la familia. También, fieles a su estilo, como en años anteriores, han querido que para la primera sesión viniera un obispo, un obispo de español que pueda aportarnos alguna luz sobre el asunto monográfico de cada año. Y este año tenemos el privilegio de contar con ese obispo diocesano, con el obispo de la diócesis de Asidonia Jerez, que es don José Mazuelos Pérez, que ha querido estar este rato con nosotros. Don José, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y estoy aquí contento en Toledo. No es la primera vez que viene a Toledo, pero para estas lides sí que es la primera vez que suele venir. Sobre todo para que me haga una entrevista de televisión en Toledo es la primera vez. Muy bien, don José. A nosotros nos es igual un poco lejana, a nosotros que estamos aquí arriba en la meseta, la diócesis de Jerez, su propia diócesis, de la que es pastor, al frente de la cual está. ¿Cómo definiría usted la diócesis de Asidonia Jerez? Bueno, una diócesis joven, yo soy el tercer obispo y siempre ha estado muy vinculada a Sevilla, al arzobispado de Sevilla. De hecho, fue el cardenal Boneo Monray, Juan Pablo II, quien constituye la nueva diócesis, que todo pertenece a la provincia de Cádiz. Y entonces todo la provincia de Cádiz, de tal forma que Cádiz se encuentra con que tiene el obispo de Cádiz, Ceuta, el obispo de Asidonia Jerez y podríamos decir también el obispo de Gibraltar. Tres obispos tiene Cádiz. 3 obispos tiene Cádiz. Usted le invitan para hacer una ponencia aquí dentro de este curso con 5 ponentes especialmente relevantes que se llama La luz de la fe para los retos de la familia, que me da la impresión que no es sino una relectura del Amoris Laetitia. Sí, totalmente. Amoris Laetitia yo pienso que es la gran suerte que tenemos en la Iglesia, que el Papa Francisco nos ha regalado el don de Amoris Laetitia para poder abordar todo el tema de la familia, para poder iluminar todos estos retos que conlleva la familia en el mundo actual y sobre todo para poder seguir evangelizando con la ayuda de la familia aportando a la nueva evangelización. Y tal vez lo primero que hace, igual que hace el Papa, que es tal vez una de las cosas en las que no paramos suficientemente antes de buscar soluciones, que todos queremos soluciones y las queremos ya, ver un poco el panorama de la familia en el momento presente. Y usted también, pues cuando aborda este tema, o por lo menos en estas ponencias, lo primero que hace es una aproximación a cómo está la familia en este momento, qué le ha pasado a la familia en los últimos años. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente que cree especialmente importante? Sí, yo pienso que es que ha cambiado el agua de la pecera. Entonces, hasta ahora hablar de familia era un concepto unívoco y se identificaba con la familia tradicional. Últimamente, por una serie de circunstancias que el Papa Francisco dirá que es este cambio antropológico que hay. Yo también siguiendo al Papa Francisco y a San Juan Pablo II, era que ya profetizó esa cultura de la muerte que se va imponiendo, ese individualismo, ese relativismo, ha hecho que se abrieran las puertas a toda yo digo un tsunami que nos ha pillado a la Iglesia, a la familia, un poco desconcertada, de tal forma que ante todas estas realidades, que ha traído también la biotecnología, es verdad que trae unas nuevas realidades que nos superan, pero que no nos asustan, sino que tenemos que afrontar y tenemos que abordar, porque la biotecnología, ya lo que San Pablo VI anunciaba de la ruptura de amor y sexo, o matrimonio y sexo, también los problemas de la procreación que trae toda la fecundación in vitro, el derecho a tener un niño, todas esas cosas ha traído unas realidades nuevas
a las cuales nos tenemos que afrontar. Y la Iglesia, pues bueno, tiene que estar en el mundo, no somos del mundo, pero tenemos que estar en el mundo, tenemos que abordar, tenemos que ver, y siempre tenemos que tener una cosa clara, la dignidad de la persona, y tenemos que ver que siempre, como dice el Papa Francisco, la Iglesia trata siempre de integrar, y la Iglesia tiene que estar ahí para acoger a aquellos hijos que se marchan y a aquellos nuevos hijos que aparecen con realidades totalmente distintas. ¿Usted confirma de esta manera o está convencido de que el momento presente confirma todo aquel profetismo de San Pablo VI, todo aquello de lo Humane Vitae, de la que hemos celebrado el aniversario recientemente, y todo el legado de San Juan Pablo II se confirma en el momento presente? Se confirma en el momento, y gracias a que tuvimos a Benedicto XVI poniendo unos cimientos teológicos en condiciones, hoy el Papa Francisco, siguiendo y bebiendo de todo eso, de todos esos fundamentos teológicos, aporta la riqueza de Amoris Laetitia para dar una respuesta al mundo de hoy, al hombre de hoy, y sobre todo para acercarnos al hombre de hoy sin miedo y, como él dice, saliendo incluso a las periferias y sabiendo que tenemos un tesoro que es Cristo, que es la familia cristiana. Cuando usted aborda todo esto, también apunta a menudo, bueno, igual no hemos estado a la altura o no hemos sabido dar respuesta inmediata a algunos retos que han ido surgiendo en estas 3, 4, 5 últimas décadas. Sí, yo es que podemos criticarnos, hacer una autocrítica que hace el Papa Francisco. Y es verdad que podemos autocriticarnos, pero también es verdad que los cambios han sido tan rápidos. Sí. Es que se nota, yo que estuve en la pastoral universitaria, se notaba lo que yo decía, los hijos de Zapatero con respecto a los anteriores. Es como los cambios generacionales son tan bruscos. Sí. Y sobre todo en los últimos años, bueno, toda la era de Internet, pero ahora con el móvil, WhatsApp, que llevamos unos pocos de años, es todo totalmente nuevo. Y toda esta situación en la biotecnología también va creciendo y va descubriendo cosas también al día. Y entonces nos coge que teníamos que ser una iglesia muy dispuesta siempre a formarnos, a prepararnos y al mismo tiempo ser cautos para poder ver las nuevas situaciones. Hay veces que es que la Iglesia no puede hablar porque no puede abarcar la realidad para hacer un juicio y hay que esperar. Y entonces en todas estas situaciones es verdad que podemos ser autocríticas, pero es verdad también que nosotros estamos habituados, yo pienso que venimos de una iglesia de cristiandad, de los cuales la Iglesia española ha estado muy influenciada y piensa que todavía se puede volver a la cristiandad. Y hay una añoranza a la cristiandad. Y se nos olvida que la Iglesia actual tiene que ir mirando, como nos dice el Vaticano II, a los primeros siglos. Y ahí estamos. Hay que abordar esa Iglesia de los primeros siglos de enamorar al mundo desde la belleza del amor, en la entrega, en el matrimonio, en la familia cristiana y la vida consagrada. Efectivamente, creo que ha coincidido pues esas dos marejadas importantes, ¿no? Un cambio cultural como no se vivía aquí en Occidente desde la aparición de la imprenta, desde el siglo XV, poco más o menos, y también en el seno de la Iglesia, pues en la Iglesia de España, como dice, un cambio también de paradigma, que diría el clásico, sí. De que sí, tenemos que acomodarnos a una nueva manera de entender la vida cristiana y la vida comunitaria. Y algunas pistas por donde tengamos que caminar, las apunta el Papa en Amoris Laetitia. ¿Por dónde cree que tiene que ir la manera de acompañar a la familia en este momento? Bueno, yo lo primero la apunta, claro, lógicamente el Papa Francisco, no solamente a nivel pastoral, porque el Papa Francisco dice, bueno, no es cuestión ni de meternos en el búnker, ni estar todo el día castigándonos con la autocrítica, ni es atemorizarnos, tirar la toalla, sino vamos a reflexionar, vamos a poner sobre la mesa el matrimonio cristiano. Y me llama la atención mucho una cosa que dice el Papa, porque muchas veces hemos confundido matrimonio cristiano con matrimonio tradicional. Y entonces el Papa Francisco dice, un momento, matrimonio tradicional no quiere decir que sea cristiano. Hay matrimonios tradicionales que han sido cristianos, pero ha habido matrimonio tradicional que no han sido cristianos. Y esto es muy interesante porque uno de los grandes ataques, lo que ha entrado en complejo a la familia cristiana, es cuando la atacaban de familia tradicional, que no va con los tiempos, sí, machista. Y claro, y lo primero que tenemos que hacer es desempolvemos lo que es el matrimonio de la familia cristiana, que no nos olvidemos que es lo que enamora al Imperio Romano.
Yo siempre digo una cosa para los jóvenes así, una expresión muy de... les digo a los jóvenes, para litrona la de los romanos, esas eran buenas litronas. Que parece que ahora se han inventado las fiestas, las litronas, No, mire usted, fiesta las del Imperio Romano. Y para sexo el de los corintios. Así que aquí no han hecho todavía ninguna monería que se hayan inventado en nuestros tiempos sobre la sexualidad y el sexo, efebo, todo lo que ustedes queráis, lo teníamos en los corintios. Y ahí aparece un grupo de hombres y mujeres que se encuentran con el amor de Dios y a través de la familia cristiana, del matrimonio cristiano y de la vida consagrada en la virginidad del celibato, transforman el mundo, porque lo que transforma el mundo es el amor. Y al mismo tiempo le tienden una mano a todos. Y son personas que están también abiertas a dar respuesta a las situaciones concretas. Por eso hoy también tenemos que estar abiertos, no que rápidamente nos rasgamos las vestiduras. Mirad, fue un hecho importante el descubrimiento de América sobre el matrimonio y la familia. ¿Qué pasaba con aquellos indígenas? ¿Con quién estaba casado? Si era matrimonio natural. Y la Iglesia reflexiona, escucha y da soluciones. Pues yo pienso que podemos decir que estamos en este momento. También se convertía la romana, el marido no se convertía, o el romano se convertía, la mujer no, se bautizaban, pero no tenían por qué abandonar a su marido, a sus hijos. Es decir, eran situaciones nuevas que hoy también nos toca y tenemos que dar respuesta. Por eso a mí me alegra en los tiempos que vivimos una iglesia de esos primeros siglos y tenemos el Vaticano II y los papas últimos que hemos tenido que nos iluminan y nos ayudan. Sí, por cierto. También habla mucho el Papa Francisco de algo que también nos cuesta un poco, no sé si nos da un poco de miedo o es algo donde nos está costando hincar el diente, que es el acompañamiento sobre todo a situaciones un poco más excepcionales, no sabría cómo definirlas, si anómalas, situaciones un poco especiales ahora sí que hablamos cada vez más de matrimonios que acompañan a otros matrimonios, o ¿cómo ve esto de los acompañamientos y de las situaciones un poco irregulares que se decía antes? Mira, te voy a poner un símil taurino. Nosotros estábamos habituados a ver los toros desde la barrera y los problemas matrimoniales de la familia y demás, todos eran los mismos toros. Siempre se le daba una solución, unas normas, unas leyes y esto es lo que hay. Usted separado, vuelto a casar, estos son lo que tiene usted que hacer y nosotros estamos desde fuera, desde la barrera, miramos. Dice el Papa Francisco, no, hay que tirarse al ruedo. Hay que torear al toro, que cada toro es único. Y hay que acercarse al toro, como José Tomás acerca al toro. Y eso es lo que en definitiva nos invita al Papa Francisco. Y entonces, claro que el discernimiento, entrar con cada uno de una forma concreta, es complicado para el que va a ayudar a discernir. Al mismo tiempo no podemos olvidar, también nos encontramos que seguimos teniendo mucha mentalidad de cristiandad, de quererlo meter todo en esquemas de leyes. Hay que tener cuidado con lo que se dice, porque si no ya la Iglesia ha dicho que ya podemos, o ya hay que entrar en otras dimensiones. Muy bien. Usted es experto en teología moral, en bioética, además de médico de formación previa a la vocación sacerdotal. Sería muy interesante que nos hablara cómo fue su particular itinerario en la familia, en la medicina, después en la Armada, ¿no? Fue donde empezó a notar que algo se movía. Bueno, sería muy interesante y nos llevaría mucho tiempo. ¿Cómo ve actualmente el panorama de la moral y de la bioética? ¿Es probablemente lo que está en ciernes el debate o por lo menos todo lo que tiene que ver con la eutanasia? ¿Cree que...? Sí, mira, en la cuestión de la bioética hay un elemento que nadie saca a la luz, que es el dinero. La fuente de ingreso de dinero, por ejemplo. Sobre las células madre, se investiga con embriones, se le quita la dignidad al embrión y estamos situados en las células madre. Y entonces se dice, bueno, ¿y por qué no investigamos con las células madre de adultos? Que además es la que está dando resultados. Sí. Y entonces nadie dice que la razón es, nos interesa las células madre embrionarias, porque si logramos las investigaciones que estamos haciendo, podremos comercializar con los tejidos, con las patentes, y las células madres de adultos solamente me valen para mí, no hay comercio. Claro.
Y ese es el interés. Y no nos olvidemos, toda la ingeniería genética, 2 multinacionales manejan la semilla de todo el mundo. 2 multinacionales, semillas de arroz, de trigo, de cebada, de todo el mundo. Eso es una cantidad de dinero. La cuestión de la biotecnología, hay una fuente de ingreso tan bestial, el negocio de la fecundación in vitro. El negocio de la fecundación in vitro, que al principio era todo, iba a ser porque, bueno, para que una pareja que no tuviera hijos pudiera tener hijos, ya vamos por el hijo a la carta. Ya se puede elegir el niño, ya estamos con los vientres de alquiler, estamos con las donaciones de esperma y óvulo. Es decir, vemos que hay todo un ir ganando terreno, porque lo que se trata es de ofertar una biotecnología no al servicio de todo, sino al servicio de ganar dinero. Y para poder instaurar esta biotecnología necesitamos establecer un darwinismo social. Los débiles sobran. Y entre toda esa política, todas esas miras de convertir al hombre del deseo para generarle los deseos con los medios de comunicación y que me los paguen, los débiles sobran. Y ahora vamos por los últimos, por los de la eutanasia. Sí. Claro, y es una barbaridad lo de la eutanasia. No sé si meterme en la eutanasia o no. Pero bueno, usted intuye que va a ser el debate de los próximos meses. Sí, pero yo pienso que la eutanasia, plantear un debate me parece una cosa inhumana e injusta, y además que no sé cómo tienen, bueno, la cara de establecer la eutanasia cuando tenemos cuidados paliativos en todos los pueblos. Entonces, yo he sido médico, yo he vivido lo que suponía una enferma con carcinomatosis, dolores inmensos y sufriendo, y no pedía la eutanasia a esa mujer. Y hoy que tenemos acceso a unos cuidados paliativos, yo lo que digo, en todos los pueblos tiene que haber una atención al enfermo terminal. Los dolores están controlados hoy por la medicina, pongamos la medicina al servicio de las personas, pongamos cuidados paliativos, ayudemos a la familia con enfermos terminales, apoyemos también con la asistencia domiciliaria a las familias que tengan enfermos terminales. Y cuando a un enfermo se le da y se le quita sus dolores, sus problemas, ninguno pide la eutanasia. Pero claro, eso vale dinero y es más barato lo otro. Sí, sí, sí. Y encima lo revestimos de modernidad, de progreso y de libertad. Y entonces es todo una manipulación y todo en el fondo porque interesa, en el fondo los débiles sobran. La experiencia clínica, y de eso usted sabe, reconoce que los cuidados paliativos son eficaces, pero son caros, claro. Totalmente. Y al final habrá decisiones que tengan que ver mucho con lo económico, probablemente. El Papa Francisco también nos dice recientemente que no saquemos de ese contexto de las cuestiones morales el asunto de los migrantes. Nos dice que es algo que yo creo que en lo que él ha desarrollado cierta sensibilidad, o en eso es algo en lo que, en el contexto de todas las cuestiones morales que se nos plantea, los migrantes. Usted es obispo de una comunidad que allá en el sur, donde probablemente tengan más inmediato todo este tema. ¿Cómo ve o qué nos puede aportar a los cristianos sobre este particular? Mira, un tema muy complejo, muy manipulado, como pudimos ver con el barco que dejaron en Valencia. Ahora ya el director de esta ONG ya está quejándose de Pedro Sánchez porque no se ha portado bien cuando fue utilizado en la anterior legislatura todo lo del Prestige. ¿Qué es lo que sucede? El tema de la inmigración es un tema muy complejo. No se puede banalizar de una forma. De hecho, los inmigrantes, el mayor número de inmigrantes no entran por el estrecho, entran por los aeropuertos y entran de Europa. Eso por un lado. Después también tenemos que ver que nosotros tenemos necesidad de inmigrantes en el trabajo en el campo, en la atención a los domicilios a los más mayores. Tenemos necesidad de inmigrantes. Hay que regularizar esto, bien regularizado. Al mismo tiempo hay que acabar y hay que luchar y exigirle a Europa y al mundo. La riqueza de la globalización es que tengamos unas leyes globales. Bueno, por lo mejor habrá que tener unas leyes globales para que se fomente el desarrollo de los países subdesarrollados, que no tengan que salir de allí porque se están robando su riqueza. Al mismo tiempo, a las mafias hay que atacar a las mafias. Pero después a los inmigrantes también. Son personas y una dignidad. Yo me rebelo con los MENA, los centros de menores.
haciendo la demagogia. Hay algunos centros de menores, por allí en mi diócesis hay un sacerdote que tiene centro de menores, donde está encima de ellos, se saca de la droga, se le da estudios universitarios, al acceso a la universidad, se les enseña una formación profesional y se integran. Ahora, si los centros de MENA van a ser para almacenar menores, esperando que cumple 18 años para mandarlos fuera, y que por las noches se escapen y demás, pues lógicamente, mire usted, eso no es. Y entonces, pero claro, tampoco podemos, porque se haga así, decir que a los MENA hay que expulsarlos. Bueno, vamos a ir viendo. Es decir, el tema es complejo. Yo no me atrevería primero a decir, yo tengo la solución. Lo que sí está claro que hay que ver la dignidad de todas las personas y lo que hagamos, que lo hagamos bien. No que hagamos para justificarnos, para justificar un poquito de gasto social, y hacemos ahí una serie de cosas que al final no conducen a nada. Si trabajamos con los MENA, trabajemos bien. En cualquier caso, es un tema también del debate moral, ¿verdad? O sea, no, tal vez no es de los primeros, no es de los más acuciantes, pero como dice el Papa Francisco, está ahí. Bueno, está ahí, es acuciante. Cuando uno ve las noticias y que muere otra patera, y otra patera unos pocos de muertos y otros muertos, y en las playas, no las de Jerez precisamente, pero sí en las gaditanas, en las de Canarias, bueno, estamos allí y la verdad que es triste, y al mismo tiempo cuando uno se encuentra con personas inmigrantes que han logrado cruzar el estrecho, que han sufrido, que vienen huyendo de una guerra. Nosotros tenemos un chico de Liberia, católico, que ha atravesado y que hoy está en un centro estudiando, formándose, y está feliz y contento. Pero bueno, dio con nosotros, dio con las hermanas de la fraternidad en el bosque, y entonces el bosque es un pueblo de allí de la diócesis, donde están las hermanas de la fraternidad. Y dio con ella y hoy está feliz estudiando en Sevilla con los salesianos, y la verdad que es una alegría. Muy bien, pues después de hablar de todo esto, del tema que le ha traído aquí a Toledo, esta especie de perspectiva sobre la familia, un poco unas pinceladas sobre el panorama del debate moral en España y este asunto del que había leído recientemente, de las migraciones que tanto preocupan al Papa Francisco, no quería que acabásemos sin hablar de la piedad popular, que es algo del que le he encontrado yo algunos escritos. Donde usted reconoce, que no se minusvalore la piedad popular, porque tiene su valor y es ayuda para algunos, ha sido ayuda para no pocas personas en la vida cristiana. Una persona que tiende un poco a minusvalorar todo esto, que tal vez sea el presente, ¿qué le diría usted sobre la piedad popular, la piedad en torno a la Semana Santa? Mire, yo soy vocación tardía y he vivido la piedad popular con mis padres, con mis vecinos, con mi familia. Y yo recordaba siempre recuerdo a una vecina mía que tenía su marido inválido, tenía que trabajar en la calle en los años 70, trabajar en la calle, salía una zapatería, todas estas dificultades de llevar al marido adelante y demás. Y siempre tenía su almanaque de Jesús Nazareno. Y yo la veía que ella dialogaba con Jesús Nazareno, con su imagen. Y eso en Andalucía era muy frecuente. Y mi abuela, dialogar con su imagen, que no puedo más, ayúdame a llevar la cruz. Ese diálogo se daba. Al mismo tiempo, a nosotros en Andalucía, yo hablo de la piedad popular de Andalucía, que es la que conozco, todo el mundo sabe lo que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, conoce a María, y como dice el Papa Francisco, la piedad popular es una forma de acercar el Evangelio a los sencillos, y se acerca el Evangelio a los sencillos. A su vez, este intento de introducir la secta también ha sido un freno de la secta y un freno a esta secularización tan bestial. En Andalucía se sigue mirando al cielo. Es verdad que es una población rural, pero se sigue mirando al cielo, se sigue teniendo el sentido del misterio, y eso está ahí. Ahora bien, la piedad popular en sí también tiene una fuerza social grande, lo saben los políticos, se quieren meter ahí, hay veces que hay que defenderse de esa manipulación, al mismo tiempo tiene una influencia social grande y hay algunos que quieren entrar y si quiere saber quién es fulanito, darle un carguito. Es decir, estamos ahí también que hay que tener cuidado. Yo establezco lo que es la devoción con la política cofrade. Sí.
dos cosas que son necesarias. Porque gracias a la política cofrade tenemos banda de música, tenemos buena Semana Santa y todo eso. Pero al mismo tiempo la devoción no se puede perder. Claro. Y hay que mantener un equilibrio. No nos podemos ni entusiasmar porque están las iglesias llenas, las calles llenas, porque sacamos una virgen, no entusiasmarnos con eso, pero al mismo tiempo tampoco decir que todo es política cofrade, porque eso no es verdad. Hay mucha gente que vive en su fe. Yo he tenido experiencia grandísima de fe y de entrega, y sobre todo en los últimos momentos de la vida, gracias a la devoción, han abierto las puertas del cielo para mucha gente, para el perdón y la misericordia de Dios. Muy bien, don José, pues muchísimas gracias por todas estas pistas de reflexión y por toda esta luz que nos aporta sobre distintos temas. Muchísimas gracias por su presencia y esperamos que no sea la última vez que... Muy bien, gracias a vosotros. Para mí también un placer haber estado aquí compartiendo este tiempo con vosotros. Sacerdocio, espiritualidad e Iglesia Madre son los tres pilares a partir de los cuales trenzó su vida el sacerdote José Pío Gurruchaga Castuariense, fundador de las Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote, que, como recuerdan la mayoría, son las religiosas que se desempeñan en la atención litúrgica de la Catedral Primada. Don Braulio presidió esta semana atrás una misa de acción de gracias con ocasión de la declaración de venerable del fundador, que fue anunciada por la Santa Sede el pasado 24 de enero. El pasado 24 de enero, la Santa Sede declaraba venerable al sacerdote José Pío Gurruchaga, fundador en 1894 de las Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote. Por este motivo, don Braulio Rodríguez Plaza ha presidido la Santa Misa en la capilla de la Virgen del Sagrario en la Catedral Primada. La Santa Sede ha dicho, este es un venerable, es decir, ha vivido las virtudes cristianas de modo heroico. Sí, no así de pasadilla, sino heroico. Este sacerdote, nacido en Tolosa, tejió su vida sacerdotal en torno a tres pilares: sacerdocio, espiritualidad y la Iglesia Madre. Así lo ha señalado el prelado toledano, quien ha querido destacar la importancia de la presencia de las auxiliares parroquiales en nuestra iglesia particular. Dar gracias también a nuestras hermanas que han seguido y siguen viviendo su carisma y todo el trabajo que hacen de cara a otras muchas personas. Ellas han trabajado, como no, lo han dicho, y hace ya muchos años en Almorós, trabajan en nuestros seminarios de alguna manera y, sin duda alguna, su amor a Jesucristo y su entrega es para nosotros hoy un aliciente. En la actualidad, las auxiliares parroquiales están presentes en Almorós y en la ciudad de Toledo, en el seminario y en la Catedral Primada. Más de 150 sacerdotes de las vicarías de Toledo y La Sagra se reunían el pasado jueves en la Casa de Ejercicios de la ciudad de Toledo para celebrar el segundo de los tres encuentros que quiere tener don Braulio con el presbiterio antes del final de su pontificado, y que no quieren ser otra cosa que una ocasión para el agradecimiento y para hacer memoria de lo que ha sido la labor evangelizadora en esta última década y de cómo ha sido el paso de Dios por nuestra vida pastoral. La semana que viene toca en Talavera de la Reina. La Casa Diocesana de Ejercicios El Buen Pastor acogía el encuentro de los sacerdotes de las vicarías de La Sagra y de Toledo, en el que se han despedido del actual administrador apostólico de la diócesis, don Braulio Rodríguez Plaza. Tras su intervención con la Lección Divina, tomaba la palabra el que ha sido hasta ahora vicario de La Sagra, para hacer memoria y agradecer en nombre de todos los presentes la labor de don Braulio durante su pontificado. Los que hemos colaborado de cerca con usted, y eso es lo que hemos hecho todos los sacerdotes, porque somos los primeros colaboradores del obispo, hemos visto en usted dones de Dios que han quedado reflejados ya en nuestra retina y en lo profundo de nuestro corazón, y que no se nos olvidarán. Por esto, lo que me refiere ahora, le damos las gracias. Los arciprestes de las vicarías de La Sagra y de Toledo han participado de este encuentro, en el que han podido recordar lo que ha significado para estas comunidades y sus parroquias la presencia del señor arzobispo de Toledo durante estos 10 años.
Presencia que se hacía cercana y real en las visitas pastorales, tal y como sucedía en 2011 en Navahermosa. Despertó pues una gran expectación, ¿no? Porque era el obispo recién llegado, que venía a visitarles y la gente de aquellos pueblos son acogedores y fue un motivo de gran alegría, ¿no? Y de hecho se lo prepararon todo con mucho esmero. Participó todo el pueblo, en el sentido pues incluso de preparar cosas pues para los que venían de otros pueblos también y fue un gran momento, una gran expectación, ¿no? Y que puso al descubierto pues el cariño y el aprecio a la figura del obispo, del pastor. Otra de las claves del pontificado de don Braulio Rodríguez, que también era recordada esta mañana, tenía que ver con la nueva configuración territorial de los arciprestazgos de la Sagra. En este arciprestazgo de Illescas, que se creó cuando don Braulio, después de la visita pastoral en el año 2014, en marzo a mayo estuvo por nuestro arciprestazgo y yo creo que él se dio cuenta, que ya era conocedor porque estuvo en Cuba de la Sagra, fuimos vecinos, por ejemplo, de Eugena, se daba cuenta de cómo era el arciprestazgo, que era el mayor de la diócesis, incluso más que Talavera y que el propio Toledo, y yo creo que a raíz de eso pues se decidió partir el arciprestazgo y fruto de nuestro arciprestazgo Sagra Norte con el de Sagra Sur se dieron 3 arciprestazgos. Los sacerdotes de la Vicaría de Talavera de la Reina mantendrán un encuentro con don Braulio Rodríguez el próximo jueves 20 de febrero en la Casa de la Iglesia. En su encuentro con los sacerdotes de las Vicarías de la Sagra y de Toledo, don Braulio Rodríguez ha reconocido la inquietud por el proceso de iniciación cristiana que existía en nuestra diócesis cuando llegó en 2009. Y por ello ha insistido en la misión y la tarea que todos los cristianos comparten por el hecho de estar bautizados. Quien está inmerso en Dios está vivo, porque Dios, dice el Señor, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y si es Dios de estos, es Dios de vivos. Los vivos están vivos porque están en la memoria, en la vida de Dios, y precisamente esto es lo que sucede en el bautismo. El actual administrador de la diócesis alentaba a los sacerdotes para no sufrir desaliento en la tarea de llegar a los muchos que les necesitan. Don Braulio nos escribe unas líneas sobre la mal llamada ideología de género. Al prelado le parece razonable la preocupación que existe en España por la violencia doméstica. Le parece intolerable e inaudito cualquier tipo de violencia contra las mujeres, independientemente de que acaben en su muerte. Reconoce que toda la lucha que podamos desplegar contra esta lacra es poca, pero también le parece equivocado pensar que la igualdad entre hombre y mujer consiste únicamente en desplegar la ideología de género. En nuestro país existe una preocupación creciente ante el aumento de la muerte de mujeres a manos de hombres que son o han sido sus maridos o parejas. Así lo constata el actual administrador apostólico de la Archidiócesis de Toledo en su escrito semanal para Padre Nuestro. Un problema que deriva, entre otras cosas, de una evidente falta de formación acerca de la sexualidad humana, el amor conyugal y lo que constituye un matrimonio. Según el prelado toledano, los que formamos la Iglesia Católica en Toledo también luchamos y estamos de acuerdo con que exista la igualdad entre hombres y mujeres, pero advierte que resulta equivocado pensar que la igualdad consiste únicamente en desplegar la ideología de género y lo que surge de ella, en su reflejo, por ejemplo, en nuevas asignaturas que se proponen en nuestra comunidad autónoma. No es solución para alcanzar la igualdad aplicar la ideología de género, que no acepta que el ser humano es mujer y hombre, que se trata más bien de una cuestión meramente cultural. Don Braulio Rodríguez Plaza señala que la ideología de género no contempla la complementariedad entre hombre y mujer y tampoco que en esa lucha por conseguir la igualdad tengan que cooperar ambos sexos. Finaliza su reflexión preguntándose cómo afectarán estos cambios a la familia y afirma que seguiremos rechazando y anulando toda discriminación hacia la mujer, el machismo y la violencia doméstica contra la mujer. En la catequesis del pasado miércoles 12 de febrero, el Papa Francisco se detuvo en la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y realizó algunas distinciones. Hay quienes se afligen porque se han equivocado, esto es orgullo. Hay en cambio quienes lo hacen por el bien omitido, y ese llanto es el fruto de la traición a la relación con Dios. Francisco destacó la importancia del arrepentimiento de los pecados, incluso hasta llegar a las lágrimas de dolor por las ofensas.
En nuestra reflexión sobre las bienaventuranzas, hoy consideramos la segunda. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, que nos indica una actitud fundamental en la espiritualidad cristiana, el dolor interior que nos abre a una relación nueva con el Señor y con el prójimo. Según las Sagradas Escrituras, este llanto tiene dos aspectos. El primero es la aflicción causada por la muerte o el sufrimiento de alguien a quien amamos. El segundo es un llanto por el dolor de nuestros pecados, provocado por haber ofendido a Dios y al prójimo. El primer significado se refiere al luto, que siempre es amargo, doloroso, y que paradójicamente puede ayudarnos a tomar conciencia de la vida, del valor sagrado e insustituible de toda persona y de la brevedad del tiempo. El segundo sentido indica el llanto por el mal que hemos ocasionado, por el mal que yo hice, por el bien que no hice y por la deslealtad en la relación con Dios y con los demás. Es un llanto por no haber correspondido al amor incondicional del Señor hacia nosotros, por no haber correspondido al bien que no quisimos hacer, por no haber querido a los demás. El dolor por haber ofendido y herido a quien amamos es lo que llamamos el sentido del pecado, que es don de Dios y obra del Espíritu Santo. Los niños cantores de Viena regresan a la Catedral de Toledo. Será el próximo sábado 29 de febrero, que, como recuerdan, es una fecha muy señalada en nuestro calendario diocesano. La prestigiosa coral infantil regresa a petición propia tras su éxito hace 4 años para ofrecer un concierto en el que darán voz a algunas de las composiciones más famosas de la historia de la música, que tienen como tema el mar Mediterráneo, y de este modo inaugurar la 7ª edición del Festival de Música El Greco. Vuelven a Toledo y lo hacen a petición propia. Los niños cantores de Viena actuarán en la catedral el próximo sábado 29 de febrero a partir de las 8 de la tarde. El director del Festival del Greco ha presentado este concierto, que se convierte así en el primero de esta cita, que ha alcanzado ya renombre internacional. No he sido yo el que ha ido a buscar a los niños cantores de Viena, sino que los niños cantores de Viena son los que nos han buscado a nosotros, cosa que es realmente un motivo de orgullo para un festival que tiene 7 ediciones y que ya va siendo una referencia para instituciones de la talla de los niños cantores de Viena, que es una institución realmente valorada y conocida en todo nivel europeo. Fue en octubre de 2016 cuando este coro internacional visitó la Catedral de Toledo. Con ocasión de su gira por España, han solicitado estar de nuevo en Toledo, y el Cabildo de la Catedral, junto a los organizadores del Festival de Música El Greco, han hecho todo lo posible para conseguir que así sea. La presencia de los niños cantores de Viena es todo un estímulo para los aficionados a la música coral y especialmente para los seises toledanos. El encuentro con los niños cantores de Viena, el oír cantar a los niños cantores de Viena, el poder compartir con ellos una merienda y un rato de convivencia, pues evidentemente es un estímulo también para que nuestro coro toledano siga trabajando duro para ganar calidad. Yo no sé si un día llegaremos a competir con los niños cantores de Viena, pero por lo menos que podamos en España, en el panorama de las escolanías, sabemos que hay también la escolanía de la Abadía de Montserrat en Cataluña, la escolanía del Valle de los Caídos, son varias las escolanías que hay en España que funcionan bastante bien, pero queremos que la nuestra se sitúe también poco a poco en ese altísimo nivel. Será el primero de los conciertos incluidos en el Festival de Música El Greco, cuya programación se está ultimando. Las entradas para este concierto se ponen a la venta mañana.
Muy bien, hasta aquí la crónica eclesial de esta semana. Ya saben que pueden volver a visionar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Nosotros les emplazamos a que no dejen de seguirnos y nos acompañen la semana que viene aquí en el mismo sitio y a la misma hora para más y mejor información eclesial. Quédense ahora con la mejor programación que el canal diocesano puede ofrecerles. Hasta la semana que viene, que sean felices.